Y esos pacientes son los que vos mencionaste, que son los pacientes que tienen más de 60 años, y ese riesgo todavía es mayor para las personas que tienen alguna enfermedad de base, de enfermedad respiratoria o cardíaca, como por ejemplo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna enfermedad cardiológica como insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Vamos a hablar sobre la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Está disponible en el país para adultos mayores. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos días, hace una semana atrás aproximadamente, hablábamos aquí en la mesa, Eliana Agüero, Oscar Marinero, yo, acerca de esta vacuna, pero para las embarazadas? Era solamente para las embarazadas en un tiempo determinado, en una semana determinada. Pero ahora se ha extendido un poco más y abarca a otra población, como decíamos, para adultos mayores de 60 años o con comorbilidades. Para que nos cuente en detalle, la tenemos a ella y ya saludamos a María Eugenia Panuncio. Ella es médica especialista en pediatría e infectología y gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. María Eugenia, bienvenida. Buenos días. Lucía Velázquez la saluda. Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. María Eugenia, ¿qué nos puede decir acerca de esta vacuna? Bueno, esta vacuna fue desarrollada, como mencionaste, por GSK específicamente para la población adulta mayor de 60 años y logró demostrar una eficacia muy alta en lo que es la prevención de las formas más severas del cuadro que produce el virus sincicial respiratorio. Y quizás vale la pena que mencionen algunas cosas en relación a este punto. Vos mencionaste en la apertura el rol que tiene el sincicial respiratorio y la razón por la cual se vacunan las embarazadas, que tiene que ver con el impacto que generan los bebés los primeros meses de vida como principal causa de bronquiolitis. Pero no hay que olvidarse que este es un virus que afecta a todas las edades y más allá de que los adultos puede generar desde un cuadro leve, como un resfrío común. En algunas poblaciones hay un mayor riesgo de que la enfermedad genere un cuadro un poco más severo, en el que haya neumonía, bronquitis o muchas veces que requiera internación. Y esos pacientes son los que vos mencionaste, que son los pacientes que tienen más de 60 años, y ese riesgo todavía es mayor para las personas que tienen alguna enfermedad de base, de enfermedad respiratoria o cardíaca, como por ejemplo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna enfermedad cardiológica como insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Bien. Bien. Entonces, es solamente para esta población o para esta masa de población, digo, embarazadas, adultos mayores y aquellas personas que tienen comorbilidades. Sí, esta vacuna de la que estoy mencionando que desarrolló GSK está indicada solamente para mayores de 60 años. Sí, la vacuna, digamos, que se indica en embarazadas y que está en el calendario nacional fue producida por otro laboratorio y es desarrollada por otro laboratorio y se incluyó en calendario a principios de este año. Bien. ¿Por qué es importante colocarse esta vacuna? Porque lo que son los virus respiratorios que circulan todos los inviernos, más allá del virus sincicial respiratorio, también tenemos influenza y COVID, generan un impacto que puede ser muy importante en estos adultos que mencionábamos antes, ¿no? Son cuadros que pueden requerir internación, que pueden llevar a una complicación de la enfermedad de base si el paciente tiene una enfermedad de base, internación, y en muchos casos lamentablemente son enfermedades que tienen una mortalidad asociada, por lo cual la posibilidad de contar con una estrategia de prevención que prevenga estas formas severas de la enfermedad es muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos o que la persona tiene ese virus, el virus sincicial respiratorio? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son desde lo que es una enfermedad leve, como un resfrío común. De hecho, nosotros a lo largo de nuestra vida nos exponemos a infecciones por el virus sincicial respiratorio, que en la mayoría de los casos en los adultos de menor edad, las personas sanas, genera un cuadro como un resfrío leve sin mayores complicaciones, en los cuales uno no le pone el nombre que es un virus sincicial respiratorio, sino que es un virus respiratorio. Sí, en lo que es las formas más graves ya puede haber
mayor presencia de síntomas respiratorios que nosotros decimos bajos, en donde ya se comprometan los bronquios, por ejemplo, y el paciente tenga un cuadro un poco más severo, que pueda requerir muchas veces antibióticos y asociadamente o no a la internación, y mismo en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, se puede desestabilizar la enfermedad de base y requerir algún tratamiento específico, ya sea con corticoides o antibióticos también, ¿sí? Por lo cual tenemos un espectro de enfermedad muy amplio, en el que obviamente el que nosotros más queremos prevenir son las formas más severas, y la vacuna que lanzó y que desarrolló GSK lo logra prevenir con una eficacia muy alta. ¿Sí? Estamos hablando de una eficacia que para lo que es la prevención de la enfermedad respiratoria baja, como ejemplo neumonía, en las personas que tienen enfermedad de base es del 94%. Bien. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la vacuna haga efecto? Digo, si una persona, un adulto, se coloca la vacuna hoy, ¿estaría haciendo el efecto cuándo? Ya a partir de los 10, 14 días, y esto aplica para todas las vacunas, ya la respuesta inmune logra ser robusta y buena. Obviamente el pico se observa después del mes de vacunarse, pero ya uno cuando recibe una vacuna, a las 2 semanas, ya uno asume que esa persona va a estar protegida. Bien, bueno, ahí está. La importancia entonces de colocarse esta vacuna. ¿La pueden encontrar en cualquier vacunatorio, en cualquier centro de salud? Se encuentra, actualmente está disponible en lo que es farmacias y vacunatorios privados, así que en esos lugares la pueden encontrar. Bien, bien. ¿Y el costo de esta vacuna? Hoy en día es de 265.000 pesos, sí, teniendo en cuenta que, bueno, puede, de acuerdo a la obra social o prepaga, eso puede llegar a haber un descuento, y nosotros desde GSK estamos trabajando para todo lo que es facilitar el acceso a las personas y que puedan poder aplicarse la vacuna. No es gratuita. El Ministerio de Salud de la Nación, en este caso, no la provee. No la provee para los adultos mayores de 60 años. Como estrategia de prevención del virus sincicial respiratorio no está incluido en calendario, y bueno, eso depende obviamente de las autoridades sanitarias y lo que es la valoración de lo que es una inclusión en calendario, que tiene un montón de aristas, que eso lo valoran ellos, y nosotros obviamente desde GSK estamos a disposición para las conversaciones que sean necesarias. Bien, bien. Por lo que habíamos leído que es muy parecido también a, bueno, recién usted también mencionaba el virus de la influenza, el virus del COVID también por otro lado, que son como muy parecidos a este otro virus sincicial. ¿Qué debe hacer la persona cuando tiene los primeros síntomas? En aquel momento de pandemia, del COVID, nos decían, bueno, tienen que tomar paracetamol. ¿En este caso es lo mismo? En este caso, a ver, lo importante siempre es que ante cualquier síntoma y duda que tenga la persona, consulte con su médico, ¿sí? Y esto sobre todo cobra más importancia si la persona es un adulto mayor o si tiene alguna enfermedad de base. Esto es muy importante, por más que los síntomas en un inicio sean leves, siempre es importante que si esa persona puede tener un mayor riesgo de complicarse, va a consultar a tiempo. Y por otro lado, todo lo que es medidas de prevención de transmisión. Este es un virus respiratorio que se transmite como cualquiera de los otros a través de las secreciones que eliminamos al toser, estornudar o mismo hablar. Por lo cual lo que es la recomendación, por un lado, del uso de barbijo, ¿sí? Mientras la persona esté con síntomas, y la importancia del lavado de manos, que esto aplica, como bien mencionaste, a todos los virus respiratorios, y es muy importante de no perder ese hábito que habíamos adquirido con el COVID y que quizás después un poco nos alejamos de esa conducta, pero bueno, teniendo en cuenta que la temporada de invierno ya la estamos viviendo, hay muchos virus respiratorios circulando, dentro de eso, virus sincicial respiratorio, es muy importante que la persona, por un lado, proteja y disminuya todo lo que es la transmisión, y por otro lado, consulte a tiempo para que sea valorado la sintomatología. Bien, perfecto. Volver otra vez a esos hábitos, como decía usted, que hemos ahí olvidado, sobre todo con el uso del mate o con el compartir el mate, que es beneficioso emocionalmente, pero bueno, sabemos todos los prejuicios que puede ocasionar en cuanto a salud. Bueno, queríamos agradecerle desde ya, toda la información que nos ha compartido. Muchísimas gracias, Lucía, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Bueno, ahí teníamos la palabra de la médica hablándonos acerca de, bueno, de esta situación y de la importancia de la vacuna. Hablábamos con María Eugenia Panuncio, ella es médica especialista en pediatría e infectología y gerente médica de vacunas del laboratorio GSK, hablándonos sobre la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que está disponible para los adultos mayores de 60 años y con comorbilidades.